Hola querida comunidad de Cuenta Historias, mi nombre es David Cáceres y desde hace unos meses empecé a seguir tu contenido. La razón del por qué hice esto es debido a que desde hace tiempo he tratado de buscar una explicación, algo que me dé la razón de un hecho que fue muy traumante en su momento para mí, así como para un grupo de mi trabajo. Yo trabajo en una empresa de transporte privado de personal. En este trabajo tenemos varios horarios y muchas rutas que son cubiertas por varios compañeros. Sin duda, las rutas más complicadas de trabajo son las nocturnas, ya que a casi nadie le gusta ese turno por la inseguridad de los caminos que transitamos. Esta historia ocurrió hace 3 meses apenas, finalizando diciembre del año pasado. Recuerdo que era más o menos las 4 de la madrugada, cuando iba manejando mi autobús lleno de pasajeros que recién habían salido de trabajar en la fábrica a la que le brindamos este servicio de transporte. Dicha fábrica está a las afueras de la ciudad de Monterrey, en Nuevo León. El lugar donde está ubicada es casi en la nada, salvo por la infraestructura de la fábrica que se ve a todas luces. Fuera de ella no hay nada. Absolutamente nada. Yo apenas iba saliendo de las instalaciones y había tomado el camino que me conduce a la ciudad, cuando más adelante vi a un autobús de la misma empresa que estaba parada a un lado de la carretera. Pensando que quizás había pasado algo, me detuve detrás de él para brindarle ayuda. Eso sí, antes me cercioré que no estuviera siendo asaltado o algo así. Al bajar de mi camión y dirigirme al otro, me di cuenta que el chofer de dicha unidad estaba fuera. Estaba parado a unos metros dentro de la hierba alta que crecía a las orillas de la carretera. Rápido me di cuenta que aquel chofer era un colega llamado Hugo. ¿Qué le pasó a tu unidad? ¿Se descompuso o por qué estás parado aquí en la oscuridad?, le pregunté a mi colega. Hugo, quien estaba de espaldas hacia mí y viendo de frente a la profundidad del campo, se giró muy lento para darme la cara. Cuando lo vi, de inmediato lo noté extraño. Era como si estuviera ido de sí. Su mirada estaba perdida en la infinidad del campo oscuro. Además que tenía los ojos dilatados. Su piel tenía una extraña pigmentación amarillenta o blanquecina. No sabría decir si parecía enfermo o asustado, pero era claro que no era su tono de piel correcto. Le pregunté nuevamente si estaba bien, qué le había pasado, dónde estaban sus pasajeros. Hubo apenas si pudo decirme que salió solo de la fábrica. Nadie venía con él. Eso parecía ser cierto porque, por más que vi a los alrededores del camino, no se veía nadie. Traté de sujetar a Hugo y llevarlo a la unidad, pero él dijo que no. Solo quería estar un rato más ahí y luego ya se iría. Por más que traté de entender el por qué estaba actuando de esa manera, no pude. Para mala suerte mía, yo también estaba atrasado en mi viaje. Yo sí tenía pasajeros y todos ellos ya se estaban desesperando. Ante eso, no me quedó de otra que dejar a Hugo en ese lugar y pedirle que regresara de inmediato. Después de ello, regresé a mi unidad y terminé mi jornada de trabajo. Esa fue la última vez que vieron a Hugo. Y yo fui la última persona que tuvo interacción con él. A Hugo se le reportó como desaparecido después de 48 horas, mismas que no regresó a su casa ni al trabajo. Su autobús fue hallado en el mismo lugar que yo lo había visto, pero de él ni un solo rastro. Por supuesto que a mí me interrogaron. Me preguntaron y me dijeron de todo, pero yo no sabía más de lo que ya he contado. ¿Qué le hicieron a Hugo? ¿Y por qué actuaba de esa manera?
Es algo que nunca supe, y es por eso que empecé a buscar historias que hayan sido similares a las de Hugo, pero hasta la fecha no he encontrado nada. Nada que me diga quién o qué se lo llevó. Mi hermano se llama Osmar y es chofer de transporte público en el estado de Yucatán, en México. Él tiene ya muchos años operando en una famosa ruta de la ciudad y, aunque ha visto varias cosas, creo que esta es la peor de todas porque ambos lo presenciamos. Cada cierto tiempo a mi hermano le asignan hacer la última corrida de la noche, es decir, hacer el último recorrido de la ruta, que comprendía de las 10 de la noche a casi las 12. Cuando le asignaban este tipo de viajes, casi siempre lo acompañaba para que se sintiera un poco más seguro. Esto ocurrió un mes de junio del año 2017. Mi hermano salió en el camión a las 10 de la noche de la base, rumbo al centro de la ciudad, mientras que yo lo acompañaba como su cacharpo, término que se usa en mi estado para llamar al ayudante del chofer. La noche fue muy tranquila. No había mucho pasaje, quizás unos 15 en el viaje de ida rumbo al centro y unos 6 mientras regresábamos a la base de la ruta. Faltaba menos de media hora para que terminara el recorrido cuando conté 3 pasajeros aún en el microbús. Pero de entre todas aquellas personas, destacaba una señora mayor. Hasta el fondo, aquella mujer, una anciana en pocas palabras, se encontraba sentada prácticamente sin nadie a sus lados. Fue ahí que me dio la impresión de no recordar haber visto cuándo fue que ella subió, y más siendo que yo estaba al lado de mi hermano cobrando y dando los cambios del pasaje. En voz baja le pregunté a mi hermano si recordaba en qué momento fue que la señora del fondo había abordado. Mi hermano vio por el retrovisor a aquella señora, pero tampoco supo dónde fue que había subido. ¿Será que se metió por la puerta de atrás sin pagar?, pensamos los dos. Pero en todo ese tiempo del recorrido, la puerta trasera estaba cerrada salvo cuando bajaban, que era que se abría. Aún así nos hubiéramos dado cuenta de su presencia. La razón del por qué nos preguntábamos mucho sobre la señora no era por otra cosa, sino porque teníamos un mal presentimiento de ella. En el resto del trayecto, los otros pasajeros se fueron bajando, pero la señora se quedó hasta el final. Siendo que ella era la única a bordo, mi hermano me pidió que le preguntara hasta dónde iba. Oye, pregúntale hasta dónde va para saber en dónde bajarla. No quiero ir hasta la base, ya nada más queda ella. Me acerqué a la señora y le pregunté eso precisamente, hasta dónde bajaba. La señora me vio la cara y con una voz casi imperceptible dijo que hasta la base. Solo eso dijo. Mala suerte, hermano, va a la base. Mi hermano apresuró el paso del microbús para llegar lo antes posible. En menos de 10 minutos logramos llegar a la base, lugar que no es otra cosa que un enorme campo vacío donde en el día está lleno de camiones, pero a esa hora no hay una sola alma. Mi hermano se paró y abrió la puerta trasera para que la señora bajara. Al principio se quedó un buen rato sentada, no hizo nada. No se movió un solo milímetro. Oiga señora, ya llegamos. ¿Puede bajar?, le dijo mi hermano algo molesto. Fue entonces que la señora se paró y bajó muy lentamente por la puerta de atrás. Bajó los escalones y ya estando abajo volteó hacia los dos lados como si estuviera confundida. Se habrá perdido la señora, dijo mi hermano.
Estábamos por bajar a preguntarle cuando vimos cómo empezó a caminar hacia el fondo de aquel terreno, pero hacia esa dirección no se hallaba nada, ni una sola casa ni señales de vida. Mi hermano le chifló a la señora para decirle si necesitaba ayuda, pero ella se iba perdiendo en la oscuridad de la noche y a pesar de eso, la señora sí escuchó el chiflido y logró voltear en medio de la oscuridad. De ella no se veía nada salvo sus ojos, los cuales brillaban muy similar a los de un gato en plena noche. Un escalofrío recorrió a mi hermano y a mí por toda la espalda. Ahí supimos que algo andaba mal con aquella señora, así que mejor subimos al camión y salimos de ahí corriendo. Mi hermano contó al día siguiente lo que pasó en la noche con aquel encuentro de la señora. Para su sorpresa, no ha sido el único que la ha visto, ya que varios compañeros suyos se han topado con la señora de los ojos brillantes. Me llamo Miguel y soy chofer de autobús. He recorrido tantas veces las carreteras de mi pueblo que podría hacerlo con los ojos cerrados, pero nunca antes había experimentado algo tan aterrador como lo que sucedió aquella noche. Esa era una noche tranquila, como cualquier otra, cuando me encontraba conduciendo por la carretera solitaria en medio de la nada. Estaba en una parte del recorrido donde las casas o signos de civilización son prácticamente nulas. Todo es campo abierto. La lluvia golpeaba el parabrisas del autobús mientras que el viento aullaba con mucha fuerza allá afuera. No había señales de vida a la vista, solo la oscuridad infinita de la noche. De repente divisé una figura solitaria a la distancia. Los faros del autobús, a medida que me iba acercando, me indicaban de un hombre con aspecto desalineado, levantando el pulgar pidiendo viaje. Sin pensarlo dos veces, detuve el autobús y abrí la puerta para dejarlo entrar. El hombre subió al autobús y se sentó en uno de los asientos traseros. Al principio parecía un pasajero común y corriente, pero a medida que avanzábamos, algo extraño comenzaba a sucederle. Empezó a emitir extraños gruñidos y gemidos, como si estuviera teniendo un ataque epiléptico o algo parecido. Me sentí inquieto, pero traté de mantener la compostura y seguir adelante con la ruta. Sin embargo, los ruidos se volvieron cada vez más intensos, a tal grado que fue imposible no preocuparme. El sudor frío comenzó a recorrer por mi frente mientras mis manos temblaban sobre el volante. Finalmente no pude soportarlo más y decidí detener el autobús. Me acerqué al hombre para ver si pude ayudarlo de alguna manera, pero lo que vi me heló la sangre de las venas. Su rostro se había transformado en una grotesca mezcla entre humano y animal. Una de sus manos no era más que una garra peluda, más parecida a la pata de un perro gigante que a la mano humana. Con gritos de horror retrocedí, tropezando y cayendo al suelo del autobús. Sin pensarlo dos veces, ese extraño hombre aprovechó el momento para abrir la puerta y salir corriendo hacia la oscuridad de la noche. Yo permanecí ahí temblando de miedo, sin atreverme a moverme ni respirar. Después de un momento que pasaron algunos minutos, reuní el suficiente coraje como para levantarme y entrar en juicio nuevamente. Encendí el motor y aceleré tan rápido como pude para alejarme de aquel maldito lugar lo más rápido que pude. Me pregunto, ¿qué criatura era realmente ese hombre? ¿Qué rayos fue lo que subí esa noche en medio de la carretera?
Mi padre fue chofer de autobús por más de 20 años. Ese fue un trabajo que, aunque cansado y desgastante, permitió que sacara adelante a toda la familia. En todo ese tiempo que estuvo al volante, y gracias a Dios, nunca tuvo algún percance mayor que destacar. Bueno, en realidad sí tuvo, y fueron dos. Ambos, según él, cree que están conectados uno con el otro, y es precisamente por esa casualidad que envío este relato. Mi padre tenía unos meses de haber empezado a trabajar como chofer de autobús para una línea local poco conocida aquí en nuestro estado de Zacatecas, en México. En ese entonces tenía salidas de manera regular casi toda la semana. Había días que terminaba llegando a casa a eso de las 12 o la 1 de la madrugada, debido a que tenía que hacer el último recorrido de la línea de autobuses, y esta finalizaba a altas horas. Una noche menciona a mi padre que iba precisamente haciendo este último recorrido de la línea, siendo que ya era algo tarde. Eran más o menos las 10:30 cuando transitaba por la carretera que, bueno, él dice que era algo solitaria, y a esa hora ya no había mucho pasaje. Sin embargo, esa noche sobre aquella carretera le hicieron señales para que se detuviera. Mi padre cuenta que la persona que estaba esperando el autobús se trataba de una mujer mayor de unos 60 o 70 años. Mi padre detuvo el autobús a la orilla de la carretera y abrió la puerta dejando que la señora subiera. Aquella mujer lo hizo con paso lento. En su mano derecha tenía un bastón de madera que chocaba con el piso del autobús con cada escalón que iba subiendo. Cuando por fin estuvo al frente de mi padre, él extendió su mano para cobrarle el pasaje, pero aquella mujer, con una voz propia de una persona de la tercera edad, le dijo que no tenía dinero para pagar, que si por favor la podía llevar un poco más adelante. Mi padre siempre ha sido una persona de buen corazón. Quizás en otras circunstancias se habría negado a ese favor, pero ante aquella señora mayor no lo dudó y le dijo que sí, que tomara asiento ya que no había ningún problema. La señora caminó por el pasillo del autobús y se sentó unas filas detrás de mi padre. Al paso de media hora, los pocos pasajeros que iban sobre el autobús fueron bajando uno a uno por aquella carretera solitaria que atravesaba varios poblados pequeños. Al final solo se quedó con aquella señora mayor a la que le perdonó el pasaje. Finalmente ésta se paró y le dijo que bajaba en la siguiente curva. Con aquella encomienda, mi padre se orilló nuevamente y le abrió la puerta para que la señora bajara, pero antes que ella lo hiciera, dice que de su bolsillo la señora sacó una clase de moneda de color plateado, que de buenas a primeras se veía algo vieja, pero muy vieja. Incluso no era totalmente circular como las monedas de hoy día, sino que tenía bordes muy mal detallados y uniformes. La señora le dijo que no tenía dinero, pero le podía dar aquella moneda que, si bien no tenía un valor monetario, sí tenía un valor diferente. Joven, siempre lleve esta moneda consigo, y así nada malo le va a pasar ni a usted ni a su autobús. Úselo como un amuleto. Mi padre le dijo que no era necesario, que no tenía que dar nada como pago, pero la señora fue tan insistente que no le quedó de otra a mi padre que aceptar aquella moneda. Después de eso, la mujer bajó del autobús, y esa, según dice mi padre, fue la primera y la única vez que vio a esa señora. Por años pasó y pasó por ese lugar, pero jamás volvió a verla. De hecho, menciona que la bajó en medio de la nada. No se veían pueblos o casas cercas. Estaba en medio del bosque.
A partir de esa curiosa anécdota que le pasó a mi padre, dice que le dio por llevar aquella moneda que le regaló la señora siempre en su bolsillo del pantalón. Dijo que no estaba de más tener algo de buena suerte cada que salía a la carretera. Por muchos años mi padre trabajó en esa línea de autobuses y jamás tuvo algún tipo de percance. Llevar la moneda en su pantalón se volvió algo cabalístico, o al menos eso dice él. Pasaron muchos años desde el encuentro que tuvo con aquella misteriosa señora, cuando cuenta que una noche, mientras estaba haciendo el último recorrido para la línea de autobuses, menciona que vio algo extraño. Mi padre ya estaba por llegar al último poblado que tenía que recorrer con el autobús, cuando un niño se atravesó en el camino. Él vio claramente cómo un niño de no más de 10 años pasó corriendo de un lado de la carretera hacia el otro. Pero lo raro es que, según cuenta mi padre, era como si el niño simplemente hubiera aparecido ahí. En ningún momento recuerda que las luces del autobús lo iluminaran desde metros atrás. Además que el solo hecho de tener a un niño solo en medio de la carretera nocturna, a casi las 11 de la noche, no era nada normal. Para desgracia, mi padre, al ver a aquel niño, no pudo hacer mucho. Frenó rápido y giró el volante evitando arrollarlo. Eso provocó que las llantas del autobús derraparan y terminara saliendo del camino, estrellándose contra un pequeño árbol que tenía al costado. El choque, por suerte, no fue tan fuerte, aunque los pocos pasajeros que aún tenía se vieron golpeados por el movimiento tan brusco. Lo primero que hizo mi padre después de chocar fue preguntar si todos estaban bien. Aunque molestos, todos le respondieron que sí. Después giró su mirada hacia la orilla de la carretera, donde aquel niño que evitó debería estar. Pero ahí no había nada, no había nadie. Aquel niño no estaba. Los policías llegaron e hicieron todo lo correspondiente a aquel evento. A mi padre lo interrogaron y contó todo lo que había ocurrido. En ese momento él dice que buscó entre sus pertenencias los documentos que le estaban pidiendo, siendo que notara que esa noche en específico, él no tenía aquella moneda que siempre solía llevar consigo. Por más que la buscó de arriba abajo, no la encontró. Creyó que la había perdido en el choque, pero al hacer memoria recordó que la había dejado en la casa, siendo así que la única noche que él no trajera esa moneda, él tuviera ese accidente. Pues como le dijo la señora que se lo regaló, mientras tengas la moneda contigo, nada malo te va a ocurrir ni a ti ni a tu autobús. Mi padre cree que aquella moneda que le dieron sí tiene suerte y que ésta lo cuidó por todos sus años como chofer, salvo por aquella noche. Buenas noches, Memo. Esto que les comparto es algo que por muchos años me estuvo dando vueltas en la cabeza. No sé cómo describir lo que vimos esa noche, así que espero que ustedes puedan decirme qué pasó. No recuerdo muy bien la fecha exacta de cuándo pasó esto, pero si no me equivoco, pasó en el año 2015. En esa ocasión había tomado un autobús que salió de la Ciudad de México con dirección al puerto de Veracruz. Ese trayecto es de más o menos 5 o 6 horas, así que el camino sería un tanto largo. Cuando hago este tipo de viajes, casi siempre lo hago de noche para dormir en el camino, ya que me suelo marear mucho y termino vomitando. Esa noche salimos como a las 10 de la noche de la Ciudad de México y teníamos llegada más o menos a las 4 o 5 de la madrugada del día siguiente.
Cuando bordé el autobús me di cuenta que este no estaba lleno. Habría quizás unas 10 o 15 personas máximo. Creo que era entendible porque no eran fechas de vacaciones o algo así. Con calma me senté en mi lugar y me acomodé lo mejor posible para que el avanzar del autobús me fuera arrollando. No sé cuánto avanzamos, pero al ver mi reloj ya eran casi las 12 de la noche. Ya había transcurrido un buen rato. Quise ver más o menos por dónde íbamos, así que hice a un lado la cortina de la ventanilla para asomarme. Pero afuera no había nada, solo oscuridad total. Deberíamos estar pasando por una zona alejada de todo pueblo o ciudad sin lugar a dudas. Estaba por recostarme nuevamente y dormir lo que restaba del camino, cuando de pronto, y sobre aquella oscuridad que nos rodeaba, vi como una llama muy chica se empezó a iluminar. Aquella llama inició como un destello muy tenue, pero se hizo más y más grande, hasta parecer una fogata en medio del bosque que nos rodeaba. Supongo que estábamos pasando por una zona montañosa porque la llama se veía muy clara en la parte de arriba de nosotros, como si se fuera encendiendo el bosque en la parte alta de ese cerro. Por temor a que se tratara de un incendio, me paré de mi asiento y fui con el chofer para preguntarle y avisarle sobre la llama que estaba ardiendo en la parte alta del cerro que íbamos pasando. Al decirle eso al chofer, vi como este claramente tragó saliva y, lejos de hacer un comentario del posible incendio, dijo que mejor me fuera a mi asiento y que bajara la cortina, que no viera aquel fuego de afuera. Su rostro se llenó de temor. Vi cómo empezó a sudar y cómo las palabras se le entrecortaban. Le pregunté qué era eso que estábamos viendo, pero él no dijo nada, solo recalcó que me fuera a mi lugar. Por seguridad y para no distraerlo más, regresé a mi asiento, pero fue casi imposible no ver aquel fuego que para entonces ya estaba muy grande. Era prácticamente un incendio a todas luces. Me habría quedado con esa idea de no ser por algo que vi, algo que había en esas llamas en la noche. Al pasar un poco más cerca, en una curva que hizo el autobús para rodear el cerro, vi como a orilla de aquellas llamas que ardían muy alto, estaban varias personas que parecían estar bailando. No me puedo estar equivocando, pues yo vi claramente cómo había un grupo de personas que danzaban alrededor de aquel fuego. Ellos hacían una clase de círculo a su alrededor y bailaban mientras aplaudían con las manos. Desconozco si cantaban o si hacían algo más, pues dentro del autobús no se oía nada. Al ver eso sentí un extraño y mal pensamiento. Un frío me recorrió toda la espalda. Era como si me pasaran un cubo de hielo por toda la vértebra. Entendí que el fuego que vi nacer y crecer no era simplemente un incendio, sino que era algo más, algo que habían hecho en ese lugar para hacer algo como un ritual. Sentí como el chofer incrementó la velocidad del autobús y gracias a Dios aquel fuego del cerro se fue quedando atrás. Creo que la reacción del chofer fue porque sabía perfectamente lo que pasaba, y eso me hace creer que no era la primera vez que veía eso en el cerro. Esta historia mezcla dos extrañas y, hasta donde yo sé, ciertas creencias que se tienen sobre ciertas entidades. La primera es que agosto es el mes de las brujas, y la segunda es que a ellas les gustan comer niños. Mi nombre es Pedro y trabajo para una línea de autobuses nada relevante en el estado de Veracruz.
Esta línea de transporte público tiene base o central camionera en el puerto de Veracruz y hace un recorrido por varios pueblos a la redonda, permitiendo que la gente que vive en esos pueblos pueda transportarse más fácilmente. De entre todos esos pueblos por los cuales paso, hay uno que se llama Cuatro Cruces. Este lugar es sumamente pequeño, aunque es muy común que gente suba y baje en ese paradero. Según tengo entendido, la fiesta patronal de ese pueblo se da el 3 de agosto. En aquella fecha el pueblo hace una festividad en alusión a su santo patrono. Realmente no sé muy bien qué santo es, pero por lo que tengo entendido es una fiesta un tanto popular por la zona. Cuando hay pueblos que tienen festividades como estas, nuestra central camionera nos obliga a trabajar mucho más tarde, ya que personas de este pueblo y de pueblos vecinos acuden a las festividades y para moverse toman nuestros camiones. Así que digamos que hay más pasaje en esas fechas. En concreto, esto ocurrió hace 3 años atrás. Yo fui uno de los elegidos para trabajar durante la noche hasta la 1 de la madrugada, ya que este pueblo de Cuatro Cruces tenía su festividad y había que aprovechar todo eso. Ya eran poco más de las 12 de la noche. Los viajes que hacía en el camión eran con menos gente cada vez. En el último viaje que hice, abordaron el camión cerca de 7 personas. Una familia de 3 personas, madre, padre y un bebé recién nacido, o al menos de meses. Los demás eran jóvenes que habían ido a la fiesta a pasar el rato. Al ver que ya nadie subió, emprendí marcha de regreso a la base. Sin embargo, a los metros, en el camino, una mujer vestida completamente de negro, como si asistiera a un velorio, me hizo la parada. Frené el camión y dejé que ésta subiera. La mujer en cuestión era alguien ya mayor de unos 70 años, pues toda su cara estaba completamente arrugada, aunque su cabello era muy largo y de color negro. Ni siquiera tenía una sola cana. La mujer al subir desprendió un olor un tanto peculiar, un olor como a viejo, como a humedad. Aquella mujer se sentó varios asientos detrás. Por el retrovisor vi que se colocó cerca de la familia con su bebé. Con la mirada estática y sobre todo cansada por llegar a casa, manejé por aquella zona que estaba un tanto poblada. Ya habíamos salido del pueblo de Cuatro Cruces y de frente solo tenía árboles, campo y bosque. Más adelante se podían ver las primeras luces del poblado que estaba enseguida. Mi mirada estaba fija en llegar a él cuando de pronto se escuchó un grito horrible. El grito fue tan espantoso que tuve que frenar casi de inmediato. Encendí las luces del pasillo del camión y me paré para ver qué pasaba. Entre llantos, gritos de horror, se podía ver a aquella pareja muy confundidos. Me acerqué y les pregunté qué pasó. El hombre apuntó al asiento del autobús. Sobre este estaba una clase de hule o plástico. Era como un pedazo plastificado que segregaba un vapor como si estuviera caliente. ¿Qué es eso?, les pregunté. La señora, la esposa del señor, entre lágrimas dijo que eso era, que era su bebé. El hombre se volvió loco y empezó a buscar a la mujer. ¿Dónde está esa desgraciada? ¿Dónde está esa hija de...? Confundido les pregunté qué ocurrió, porque no estaba entendiendo nada. Uno de los chicos del fondo vio todo. Dice que observó cómo aquella mujer vestida de negro tomó al bebé y se lo empezó a chupar. El acto fue tan rápido, cuestión de segundos, que nadie pudo ver nada. La descripción que dio el joven fue que esa mujer, una bruja, le clavó los dientes al niño y lo chupó hasta dejar solamente la pura piel. Después de eso, y sabrá Dios cómo, esa mujer solo se desvaneció.
La pareja sabía muy bien lo que pasó, y aunque estaban devastados, sabían que no se podía hacer nada. Aquella fue una de las noches, o quizás la noche, más horrible que me ha tocado vivir, pues fue la noche que una bruja bajó a la fiesta en busca de comida, y por desgracia sí la consiguió. Hola a toda la comunidad de Cuentahistorias. Lo que quiero compartir en esta ocasión me pasó una noche que por cuestiones laborales tuve que pasar la noche dentro de mi autobús. Para entender mejor esto, les voy a dar un poco de contexto de la historia. He trabajado cerca de 6 años como chofer de autobuses para la línea Estrella Blanca, que tiene sede en el sureste de México. Nosotros hacemos recorridos muy largos entre estados, y cada cierto tiempo, dependiendo del viaje, los choferes de las unidades tenemos que quedarnos en el lugar a donde hemos llegado. Debido a que la compañía no nos paga un hotel o algo parecido a este, nos vemos obligados a pasar la noche dentro de los camerinos o camarotes que tienen nuestras unidades. Quizás no muchos sepan esto, pero los autobuses, así como los trailers, tienen un camarote que está al lado de donde se guarda el equipaje. La mayoría, aunque son reducidos, son suficientemente cómodos como para dormir y pasar algunas noches. En alguna ocasión hice un viaje a la ciudad de Guerrero, México, y por las mismas cuestiones que ya les he explicado, no me quedó de otra que pasar una noche adentro del camarote del autobús. El autobús lo estacioné dentro de la central camionera, que no era muy grande. Incluso a mis costados había algunos otros autobuses, aunque me parece que todos estaban vacíos. Eran poco más de las 11 de la noche cuando abrí el camarote y me metí dentro. Tenía mucho sueño ya que había manejado por más de 8 horas continuas y al día siguiente tenía que despertarme temprano. Después de cenar un poco y acomodar bien mis cosas, me acosté dentro del pequeño colchón que está en el camarote. Apagué la luz y en cuestión de segundos quedé dormido. Habré dormido unas 2 horas cuando un ruido me despertó. Aquel ruido era como si alguien estuviera caminando arriba de mí, como si estuvieran caminando en el pasillo del autobús. Pero el ruido que se escuchaba era muy fuerte. Yo sabía cómo era el ruido de pasos cuando la gente pasaba de un lado a otro, pero en esa ocasión los pasos que se daban eran sumamente fuertes. Era como si quien los diera los hiciera a propósito para que yo me diera cuenta que estaban arriba del autobús. Eso me alarmó por 2 razones. La primera era porque yo había dejado cerrado el autobús con seguro. No había forma que alguien se subiera. Y si se metieron, estoy seguro que no era con buenas intenciones. Ante la premisa de que quizás se subieron a robar, me paré enseguida para ver qué estaba pasando. Salí del camarote y me subí al autobús, aunque sí me hizo extraño que al intentar abrirlo, este tuviera el seguro puesto. Es decir, quien se hubiera subido no le quitó el seguro, o se lo quitó, subió y se lo volvió a poner, aunque esto no tenía nada de lógica. Encendí la linterna de mi celular para iluminarme dentro del autobús. Iluminé todo el pasillo, pero no parecía haber nadie. Quise revisar más al fondo, así que empecé a recorrer el pasillo. Fue ahí que la luz del teléfono alumbró a una persona, una que estaba sentada hasta la última fila de atrás, justo donde estaba el baño. No sé cómo te subiste, pero te pido que te bajes. El autobús no está disponible. Por favor, desciende de la unidad. Fue lo único que pude decirle. Poco después me di cuenta que aquella persona que estaba sentada hasta atrás era completamente negra. Aquello no tenía rasgos destacables en su cara o en su ropa. Era la silueta de una persona sentada, con las manos puestas en sus rodillas, pero que era completamente negra.
único destacable eran un par de ojos blancos que brillaban muy fuerte. En el momento en que vi aquellos ojos, supe de inmediato que no era una persona, ni siquiera que fuera algo humano. Por alguna razón que no puedo explicarme, sentí un frío horrible que me recorrió toda la espalda, y así como ese frío dejó de sentirse por mi cuerpo, no me quedó de otra que salir corriendo del autobús. Me encerré en el camarote y dejé la luz prendida toda la noche. Por horas escuché como arriba esa sombra caminaba, pero nunca tuve el valor de volver a subir y verla nuevamente. Esta historia me la contó mi padre. Mi padre se llama Rogelio. Fue chofer de vehículos pesados por mucho tiempo. A lo largo de su vida vio muchas cosas en las carreteras, pero esta es una que lo dejó marcado de por vida. Dentro de todos los trabajos que tuvo, por años trabajó para una famosa de línea de autobuses en México. Una noche mi padre cuenta que estaba haciendo un viaje de pasajeros que salió de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, hacia la Ciudad de México. Aquel camino por el que iba era algo complicado, pues era angosto y de solo 2 carriles. Además lo hacía de noche, lo que volvía aún más peligroso aquel recorrido. Para prueba de eso, fue que más adelante sobre esa carretera se encontró una horrible escena, pues a orillas de la carretera hacía un auto volcado y por lo visto parecía que no tenía mucho de haberse accidentado. Incluso era tan reciente aquello que pasó que aún no había nadie auxiliando a las posibles víctimas. Mi padre se detuvo y ante la premisa bajó del autobús para ver qué pasó. Así como bajó, dice que a orillas de la carretera estaba una mujer de unos 30 años que estaba viendo el accidente. Quizás fue por la sorpresa, pero mencionó que no la había visto antes. Al bajar le preguntó a esa mujer si había visto todo. Ella parecía algo confundida. Dijo que no, solo cuando se dio cuenta ese auto ya estaba así. La mujer en cuestión vestía con un pantalón de mezclilla, una blusa blanca y tenía un collar azul en su cuello. Mi padre enseguida trató de llamar a emergencias, pues aquello parecía ser algo trágico. Pero al ver la tardanza, dice que se acercó al auto que estaba volcado a ver si en algo podía ayudar. Sin embargo, asimismo dice que vio como esa mujer, con su mirada aún confundida, empezó a caminar por la oscura carretera hasta perderse en la negrura de la noche. Él ya no le prestó atención a eso y mejor fue a ver a las víctimas, pero lo que vio lo dejó helado, pues dice que al acercarse al auto volcado solo vio un pasajero, pero estaba sin vida. Esta se trataba de una mujer que estaba al volante y que daba la espantosa casualidad que era idéntica a la mujer que vio hace un momento parada en la carretera. Desde su rostro hasta su vestimenta, todo era igual. Mi padre dio varios pasos atrás, pues dice que sintió algo horrible. No sabe cómo, pero dice supo al momento que lo que vio fue el alma de esa mujer que pereció y que ella estaba yéndose o quedándose. Mi padre se quedó un rato ahí hasta que llegaron las asistencias, pero aunque vio a esa mujer ya sin pulso, no pudo sacarse de la cabeza que incluso antes habló con ella y está completamente seguro que estuvo presente cuando se desprendió su alma de su cuerpo. La historia que les comparto esta noche pasó en el año 1987 y es un relato que me contó mi padre. Mi padre en ese entonces tenía 21 años de edad. Él es originario de un pueblo que está cerca de la ciudad de Guajuapan de León, en el estado de Oaxaca. Por aquellos años mi padre era soltero
y había salido de su pueblo para buscar trabajo en la ciudad de Puebla, que estaba relativamente cerca. Sin embargo, cada fin de semana en viernes regresaba a su pueblo y volvió a la ciudad de Puebla el domingo para incorporarse a sus actividades. Para transportarse de un lugar a otro, usaba una línea de camiones que se llama Oro y que a día de hoy aún sigue operando. La ruta que usaba era la carretera de Izúcar de Matamoros, que en ese entonces era bastante usada, pero que también era muy peligrosa. Mi padre cuenta que un día domingo había tomado el autobús de su pueblo con dirección a la ciudad de Puebla. Aquel camión lo abordó a orillas de su pueblo, donde hacía parada a eso de las 8 de la noche, y con algo de suerte, quizás llegaría a las 11 a su casa. Al subir al camión, mi padre vio un puñado de pasajeros nada más. Después de pagar su pasaje, tomó asiento y se puso cómodo usando los 2 asientos, ya que no tenía nadie a su lado. Trató de dormir un poco mientras el autobús avanzaba, y cada cierto tiempo hacía paradas para subir y bajar gente, ya que esa línea era una intermedia, o sea que hacía paradas continuas por toda la carretera. Mi padre cuenta que recuerda muy bien que ya había pasado la ciudad de Izúcar de Matamoros cuando aquel autobús empezó a tener problemas. Se detuvo en un par de ocasiones prácticamente de la nada. No estaba seguro, pero creo que había tenido un desperfecto. El autobús estaba por detenerse en una tercera ocasión, cuando el chofer se orilló en un pequeño claro que estaba al lado de la carretera donde no había nada. Mi padre se asomó por la ventana y dice que vio completa oscuridad. Lo único que medio se distinguía era la orilla de la carretera y algunos árboles que eran iluminados por las luces laterales del autobús. El chofer les avisó que se bajaría para revisar el autobús esperando resolver el problema. Mi padre y el resto de pasajeros no podían hacer nada más que esperar a que el chofer lograra resolver aquel problema, por lo cual solo se quedó sentado en su asiento. Pero de pronto escuchó un fuerte grito que provenía de afuera del autobús. Al asomarse por la ventana, vio cómo el chofer pasó corriendo del lado del autobús, metiéndose rápidamente y cerrando la puerta. Los pasajeros, incluyendo mi padre, lo vieron muy aterrado, así que le preguntaron qué le pasó. El hombre, con el habla muy entrecortada, dijo que afuera había 2 personas que brillaban y que lo estaban viendo. Los pasajeros se quedaron mudos y se vieron entre sí. Mi padre, intrigado por lo que dijo el chofer, se asomó por una de las ventanas del autobús y dice que los vio. Lo que mi papá vio fue a 2 personas que estaban parados cerca de los árboles de aquel claro donde estaba el autobús. Estas personas se distinguían muy claramente porque brillaban mucho. Era como si emitieran una clase de brillo como el de un foco o el de una linterna. Aunque, y a pesar de brillar, dice que no podía distinguir ningún tipo de rasgo físico. Solo se veía la silueta de 2 hombres parados justo al lado de los árboles. Mi padre, así como aquel puñado de pasajeros que fueron testigos de eso, quedaron aterrados y con mucho miedo. Cerraron las cortinas y taparon la puerta del autobús con todas las maletas que tenían a la mano en caso que esos 2 hombres brillantes quisieran subir al autobús. Aquellos sujetos brillantes estuvieron cerca de 3 minutos allí parados, aunque para mi padre se le hizo eterno ese tiempo. Después de estar parados solo viendo al frente, aquellos hombres brillantes dieron media vuelta y se fueron alejando, perdiéndose entre el bosque y la oscuridad. El chofer se tranquilizó un poco y cuando se sintió mejor, pudo arrancar el autobús para que todos salieran de ahí.
Por muchos años mi padre creyó que esos dos hombres eran fantasmas, y así contaba su historia, pero hace unos años apenas se dio por entendido que quizás había visto a dos extraterrestres en la carretera de Izúcar de Matamoros. No sé si me quieran o me vayan a creer esta historia, pero tengo un testigo de lo que esa noche ocurrió en mi urban. Buenas noches a toda la comunidad de Cuenta Historias. Mi nombre es Alejandro y trabajo como chofer de urban en la ciudad de Tlaxcala, en México. Si ustedes no saben qué son las urban o combis, como se les llama en este lugar, son camionetas cerradas que se usan como transporte público al igual que camiones. Esta historia se remonta al año pasado. Aquella noche yo había terminado mi jornada laboral y me encontraba en mi casa cenando con toda mi familia. Eran más o menos las 10 de la noche cuando tocaron a la puerta. Quien lo hacía era uno de mis vecinos de la cuadra. Aquel hombre se veía algo cansado y con los ojos muy hinchados. Le pregunté si estaba bien y qué se le ofrecía. Mi vecino rápidamente me contó su historia y me pidió de paso un favor. Él dijo que hace unas horas un familiar suyo había fallecido, pero que según la voluntad de ese hombre, dijo que cuando llegara a su final, quería que lo llevaran a su pueblo para ser velado y sepultado. Mi vecino me pidió de favor si podía llevar el cuerpo de su familiar en mi urban hasta su pueblo. Argumentó que por la hora era difícil encontrar a alguien que le hiciera ese viaje y las funerarias le estaban cobrando un ojo de la cara. Yo me negué en repetidas veces, ya que no era algo que me agradara mucho, pero el vecino fue muy convincente, además que me ofreció pagarme un buen dinero por ese viaje. Al verme tentado por eso, le dije que sí, y rápidamente desmontamos parte de los asientos de mi vehículo para subir aquel cuerpo que estaba dentro de un ataúd. Entre varias personas cargamos aquel ataúd y lo subimos a la urban. Mi vecino dijo que me acompañaría para indicarme el camino y que no me fuera a perder. Siendo eso de las 11 de la noche, los dos salimos de la ciudad con dirección a su pueblo, que estaba como 1 hora y media de distancia. En el camino él me fue platicando ciertas cosas de su familiar para hacer el trayecto más cómodo, pero debo mencionar que en todo ese momento me sentí con algo de miedo, como si supiera que algo iba a suceder, pero que no sabía qué era. Mientras platicábamos, llegó un punto donde no hubo más tema de conversación. Era como si ya nos hubiéramos dicho todo. En medio de ese silencio, un ruido perturbó aquella quietud. Aquello se trataba del golpeteo de algo. Yo lo escuché muy claro, pero no sé si mi vecino también lo escuchó. Fue por ello que no le dije nada. Avanzamos un poco más, pero ese ruido de golpe se volvió a escuchar. Esta vez mi vecino se volteó a mí y me preguntó si había oído eso. Le dije que sí. Nadie quiso preguntar qué creía que podía ser, porque eso parecía obvio. El ruido provenía de aquel ataúd. Era como si alguien lo estuviera golpeando, pero por dentro. Quisimos creer que quizás algún tornillo o alguna pieza de la urban estaba suelta y estaba chocando con el ataúd, pero tampoco podía ser. Mi vecino se puso muy nervioso, se le notaba en la cara e incluso recuerdo que comenzó a sollozar. No sé si fue por el miedo o por recordar a su familiar. La cosa es que aquel ruido se prolongó por casi media hora de viaje, hasta que ninguno pudo más. Mi vecino dijo que me detuviera y que fuéramos a ver aquel ataúd. Yo me detuve. Los dos pasamos a la parte trasera de la urban,
pero no tuvo el valor de ver a aquel difunto, así que su familiar fue el único que abrió la tapa del ataúd, y al hacerlo, vi lágrimas resbalar por su mejilla. Cerró la tapa y dijo que él seguía igual, estaba muerto. Nuevamente subimos a la Urban y terminamos lo que restó del viaje. En aquellos últimos instantes, recuerdo haber escuchado en un par de veces más cómo tocaron aquel ataúd, pero ni mi vecino ni yo quisimos volver a verlo. Después de terminar aquel viaje y regresar a la casa, le conté esto a mi mujer, quien dijo que esos ruidos podría ser su familiar del vecino, despidiéndose de él, o en el peor de los casos, un mal aire. Aquel había sido un largo y agotador día. Mi único deseo era terminar mi turno y volver a casa después de estar más de 10 horas trabajando en el servicio de transporte público de mi ciudad. Por suerte, lo único que me faltaba era volver a la central y estacionar mi unidad para poder irme a descansar. Al llegar al estacionamiento, busqué mi lugar para estacionar mi autobús. Mientras lo hacía y me echaba de reversa, puse mi mirada al frente del parabrisas y vi algo que no tenía mucho sentido. Lo que ahí estaba era la figura de un niño jugando entre los camiones estacionados. Fruncí el ceño preguntándome qué hace un niño a esas horas y en ese lugar desolado. Lo primero que me pasó por la cabeza era suponer que debería ser un hijo de alguno de los trabajadores nocturnos, de alguno de los veladores. Fue por eso que una vez estacionado el camión, me quise acercar con la intención de decirle que era peligroso jugar ahí. Pero cuando bajé del autobús y me quise aproximar al niño, este ya no estaba. En ese momento una sensación de incomodidad me invadió, pero atribuí su desaparición a que se había escondido o se había ido a otro lugar. Comencé a buscarlo entre los vehículos, llamándolo en voz alta, pero no obtuve respuesta. El silencio sepulcral del estacionamiento solo se ve interrumpido por el eco de mis propios pasos y gritos, así que mejor decidí salir de ahí, pensando que el niño debió haber regresado con su familia. Sin embargo, cuando salí del estacionamiento y volteé por una última vez, algo captó mi atención. Ahí, justo a la mitad del patio, vi otra vez a aquel niño, pero esta vez estaba acompañado de una sombra negra que parecía retorcerse y moverse de manera antinatural. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras observaba la escena con mucho horror. La sombra parecía tener vida propia, como si estuviera acechando al niño con malas intenciones, o como si viniera con el niño. En ese momento supe que aquel niño no era uno de carne y hueso, era algo diferente. Ante el miedo ya no quise voltear una vez más y mejor me fui a casa. ¿Qué habrá sido eso? ¿Era solo mi imaginación jugándome una mala pasada? ¿O en verdad había presenciado algo verdaderamente sobrenatural? Aunque trato de apartar todo ese tipo de cuestionamientos de mi cabeza, sé que aquello que vi esa noche, en ese estacionamiento, sí, fue algo paranormal. Esto que les comparto, querida comunidad, es una vieja historia que pasó en el año 1976, del cual mi abuelo es el protagonista. Mi abuelo se llama Ezequiel Miranda. En aquel lejano año de 1976, trabajaba en la Ciudad de México, pero él es originario de un pueblo denominado Arroyo Verde, ubicado en el estado de Querétaro.
Cada fin de semana él iba a su pueblo a pasar unos días con su familia, para después regresar a su trabajo habitual. Mi abuelo cuenta que una noche había tomado el autobús que lo llevaría a la Ciudad de México ya a altas horas de la noche. Aquel autobús era uno de clase económica, que hacía paradas en cada poblado que pasaba para que la gente subiera o bajara. En una de estas paradas que hizo en un pueblo muy chico, mi abuelo dice que recuerda perfectamente que subió una mujer embarazada. Aquella mujer subió sola, no venía acompañada de nadie, y lo único que tenía en una de sus manos era una mochila. Aquella mujer se sentó un par de asientos delante de mi abuelo, quien no le prestó mayor importancia. Con el avanzar del camino, el autobús apagó la luz del interior y en medio de la noche, todos los pasajeros hacían lo posible para dormir un poco en lo que llegaban a sus respectivos destinos. Entre sueños, mi abuelo dice que empezó a escuchar un extraño quejido. Al abrir los ojos creyó que tal vez estaba soñando, pero ya estando consciente se dio cuenta que ese quejido era real y al parecer provenía de dentro del autobús, más en específico de la parte delantera. Más de un pasajero se dio cuenta de eso y se empezó a preguntar quién lo estaba provocando, ya que el quejido era muy fuerte, sonoro y sobre todo estaba cargado de mucho dolor. El culpable, o más bien la culpable, no era otra persona que la señora embarazada que había subido antes. Aquella mujer que estaba sentada en el asiento empezó a quejarse mientras sostenía su vientre, pues ella estaba entrando en labor de parto. Los pasajeros, incluyendo a mi abuelo, se acercaron para tratar de asistirla, en lo que el chofer se daba prisa para llegar a algún hospital o centro de salud, pero estaban muy lejos de cualquiera de los dos. Mi abuelo tenía algo de experiencia en partos, ya que para ese entonces ya tenía 3 hijos y al menos 2 de ellos él los había recibido. Con ayuda de algunos pasajeros recostaron a la mujer en medio del pasillo del autobús y mi abuelo se puso a sus pies esperando el momento en que diera a luz. La mujer empezó a pujar muy fuerte, siendo que en medio del camino, de esa fría y oscura noche, se viera la cabeza del infante. Mi abuelo, con más responsabilidad que valor, colocó sus manos y recibió aquel pequeño ser. El chofer prendió las luces del pasillo y en cuanto estas iluminaron al bebé, más de uno enmudeció. ¿Por qué?, se preguntarán ustedes. Eso de ahí no era un bebé de carne y hueso, era un bebé de plástico. Lo raro era que este niño, aunque no lo parecía y aunque no tenía gestos en la cara, estaba llorando. Había placenta alrededor de él. Tenía todos los líquidos propios de un parto. Todo era como debía ser a la hora de un alumbramiento, pero era un bebé de plástico, como si fuera un juguete. Mi abuelo volteó a ver la cara de la mujer, quien parecía estar desmayada o aún peor, ya sin vida. Los pasajeros se asustaron mucho, así que se pusieron a rezar. Le pidieron al chofer que se apresurara para llegar al siguiente pueblo porque querían bajarse. Algo había subido a ese autobús y parecía no ser nada bueno. Por suerte, un poco más adelante llegaron a un pueblo que tenía ambulancia y de ahí trasladaron a la mujer que estaba inconsciente, aunque dice mi abuelo que del bebé no recuerda si es que se lo llevaron también o si es que se quedó en el autobús. De hecho, nadie recuerda qué pasó, pues él dice que lo último que sabe es que dejó ese bebé sobre su madre y de ahí más nada. Mi abuelo cuenta esta historia con mucha naturalidad, pero si esto le hubiera pasado a alguno de nosotros, creo que nos hubiéramos vuelto locos. Buenas noches, Memo. Te saluda tu amigo Juan Carlos, desde las lejanas y prósperas tierras del Perú. Esta historia me la contó mi padre Sebastián, a
a quien todos por el rumbo le conocen como Sebas, y cuyo relato por algún tiempo fue muy popular en toda esta región de los Andes peruanos, por cierto. Mi padre es un chofer de bus colectivo muy cerca de la región de Machu Picchu y lleva haciéndolo desde hace más de 15 años. Esto le pasó en el año 2016 y repito, se hizo muy popular en ese entonces. Hay épocas del año en que mi padre suele quedarse más horas a trabajar. Esto principalmente cuando hay turistas por la zona que necesitan transportarse de un lugar a otro. En el mes de diciembre del año 2016, mi padre estaba manejando su bus como a las 10 de la noche haciendo los últimos recorridos, llevando a algunos extranjeros que habían venido a visitar la zona. Regularmente deja de trabajar a las 8 de la noche, pero esa fue una ocasión especial. Había terminado de hacer su último viaje cuando y mientras transitaba por una zona algo selvática, a las orillas de Machu Picchu, dice que dos hombres vestidos con gabardinas, o más bien con túnicas de color café, le hicieron la parada. Mi padre pensó que se podrían tratar de un par de turistas que se habían perdido o que se habían desviado, ya que eso pasa regularmente, aunque por la zona donde estaban no era tan normal, debido a que estaban muy alejados de todo. Mi padre detuvo el bus y dejó que esos dos hombres subieran. Cuando los vio subir, notó que esos hombres eran muy blancos. No me refiero a que eran güeros, sino blancos, como albinos. Eso lo notó en sus manos y parte de su cara, que era visible por la túnica que cubría casi todo su cuerpo. Aquellos dos hombres le pagaron a mi padre con un billete que él dice no reconocer. No era la moneda de este país y tampoco era un dólar, era un billete diferente. Al ver que esos hombres eran blancos y con un tipo de moneda diferente, aseguró que eran extranjeros, así que no le prestó más atención. Esos dos hombres de túnica se sentaron un par de asientos detrás de mi padre, quien manejó regularmente hasta el siguiente poblado. Mientras lo hacía, notó que esos dos hombres empezaron a platicar, pero su idioma no era algo que mi padre conociera. Al trabajar en ese bus, él había escuchado muchos idiomas extranjeros, pero lo que ellos hablaban no era nada de lo que él recordara antes. Mi padre dice que así como empezó a tratar de deducir de dónde eran esos hombres, también empezó a sentir que algo pasaba en el camión. La temperatura dentro del autobús subió mucho. Incluso menciona que hacía tanto calor que empezó a sudar, algo que no era para nada normal por la hora y por la fecha del año. A esto se le sumó una presión en el pecho que era como si algo muy pesado se le estuviera apretando. Llegó un punto que dice no soportar más y paró el autobús para bajar y respirar un poco de aire fresco. Pero al intentar bajarse, vio que esos dos hombres de capucha se pararon antes que él y ellos bajaron del autobús. Al bajar, mi padre volteó a ver la cara de esos hombres y dice que notó que sus ojos eran extremadamente grandes, de color negro únicamente. No tenían nariz, cabello u orejas, solo una boca muy diminuta. Esos dos hombres vieron a mi padre y sin saber cómo, porque no hablaron o abrieron la boca, pero mi padre escuchó dentro de su cabeza que le dijeron: "Aquí nos bajamos para que no te sientas mal". Después de eso, los dos hombres bajaron en medio de la nada y empezaron a caminar en la selva que rodeaba todo el camino hasta que se perdieron a la vista. Mi padre no pudo decir nada. No pudo actuar de ninguna manera, pero dice que así como esos dos hombres albinos se alejaron, él dejó de sentir ese calor y esa presión en su pecho. Aquella historia mi padre la contó por días, y la gente que la escuchó la empezó a llamar como la historia de los monjes albinos, o los blancos del espacio, pues creen que esos seres eran seres de otro planeta.
no todo lo que brilla es oro. Lo que les comparto, querida comunidad, es algo que va más allá de algo paranormal, y es para que no se fíen nunca de nada que se puedan encontrar en sus caminos. Trabajo como chofer de autobús de pasajeros en el estado de Hidalgo. Tengo un recorrido que hago habitualmente entre pueblos, que en gran parte, por no decir casi todo, corresponde a poblados en medio del bosque o del campo. En una ocasión estaba haciendo mi primer recorrido del autobús saliendo a las 5 de la madrugada, en dirección a los demás pueblos donde subo pasaje. En un inicio del recorrido y mientras atravesaba parte de ese bosque, las luces del autobús iluminaron algo muy brilloso que estaba casi en medio de la carretera. Aquel brillo era descomunal, era algo que jamás había visto nunca antes en medio de la carretera. Bajé un poco la velocidad y así fue como me di cuenta que se trataban de monedas de color dorado tiradas en medio de la carretera. Di gracias a Dios que iba solo arriba del autobús, así podría bajar y recoger aquellas monedas sin que nadie se diera cuenta. Quizás a muchos de ustedes les suene raro escuchar acerca de monedas de oro, pero en este estado de México, la minería siempre ha sido una de sus principales características, y el saber de monedas de oro no es tan extraño, así que asumí que a un pobre iluso se le debieron haber caído. Al bajar del autobús y acercarme a esas monedas, me llevé la sorpresa de mi vida, pues se trataba de más de media docena de monedas de oro que brillaban muy intensamente. Rápido las recogí y las puse en mis bolsillos. Subí al camión y emprendí mi marcha e incluso estuve a nada de no ir a trabajar, pues quería regresar a casa y contar mi botín. Eso era mucho oro, tanto que al menos dejaría de trabajar por un buen tiempo. Pasaron unos minutos cuando dentro del autobús empecé a oler algo desagradable. Aquello se trataba de un olor como a estiércol, como excremento. El olor era tan fuerte que lo olí como si estuviera a solo centímetros. Bajé la mirada un poco y noté que los bolsillos de mi pantalón tenían un color café, como si algo se hubiera embarrado en ellos. Ahí fue que me di cuenta que eso era estiércol. Aquel olor tan desagradable provenía de mi propio pantalón. Al revisar mis bolsillos, todo aquel oro que había recogido se convirtió en estiércol. No sé qué clase de magia fue esa, pero fue algo muy desagradable y malo. Según me cuenta gente cercana, quizás aquella travesura me lo hicieron los duendes, pues en esta zona no solo la minería es muy conocida, sino también es muy popular lo de los seres naturales que viven en ellos. Seres como duendes, hadas, trolls y demás criaturas naturales. Y lo más probable es que alguna de ellas me haya jugado una broma. Si tienes alguna historia que desees compartir con esta agradable comunidad, te invito a enviarla, ya sea por correo o la página de Facebook. Los links están en la descripción del video. Te agradecería actives todas las notificaciones para estar al día con los relatos que se suben a diario. Muchas gracias por dejarme llegar hasta tus oídos. Yo soy el Cuenta Historias. Te deseo una linda y oscura noche.